lugar, saludo a nuestro presidente catalán, vicario general de nuestra diócesis, que ha venido a presidir hoy la Eucaristía en este templo parroquial de San Llorenç. Y cómo no, la comunidad parroquial, todos, desde los más pequeños, desde los niños de catequesis con los monitores, catequistas y todos los que ayudan en la celebración y todos los hermanos y hermanas, saludamos a los miembros del Centro Aragonés de Tarrasa que habéis venido hoy a celebrar también la Eucaristía aquí con nosotros. Vosotros que estáis tan cerca, nada, con una manzanita de aquí, y por eso después de la celebración de la misa iremos también a bendecir el centro que con tanta ilusión ahora habéis empezado en este lugar. Bueno, pues ahora Victoria os va a decir unas palabras e iniciar nuestra celebración, recordando especialmente personas muy queridas de vosotros que tendremos presentes en la oración de esta misa. Y ya desde ahora, por favor, es la misa, el Señor Jesús viene realmente entre nosotros, el Hijo de Dios, pues mantengamos un ambiente de oración, de paz, de amor, para que Él nos llene de su luz. Gran Victoria. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la celebración del 108 aniversario del Centro Aragonés de Tarrasa. Agradecemos vuestra presencia en este día. Ya han pasado 2 años desde el inicio de la pandemia y esta es nuestra primera celebración. También hemos trasladado nuestra sede y ahora pertenecemos a esta parroquia de San Llorenç, en el barrio de Lara, donde hemos sido muy bien acogidos por los invitados. Estábamos esperando este día para rendir un pequeño homenaje a los socios y socias que nos han dejado en este periodo de tiempo y que en su momento no pudimos despedir ni acompañar a sus familias. Os recuerdo sus nombres y quiénes eran. Joaquín Pérez Conde, más conocido por el del Bar El Maño. Compartíamos con él todas las tardes en nuestro centro. Ernesto Escorihuela Edo. Tocaba la bandurria en el grupo de los Pilares y cantaba con el SJ. En ambos grupos nos ha dejado un gran vacío. Francisca López Sánchez. Paquita no venía con mucha frecuencia al centro, pero teníamos a todas sus nietas y nietos cantando y bailando la jota cuando eran pequeños. Manuel Gómez Paesa. Era miembro de una de las familias más antiguas de socios. También frecuentaba el bar, sobre todo el fin de semana. María Teresa Sánchez Zamora, la esposa de Lorenzo Romeo, que hace unos años había sido el vicepresidente. Félix Villanueva Terreni, ha sido al centro por las tardes y que nos ha dejado muy recientemente. Junto a ellos hemos compartido muy buenos momentos y su recuerdo nos acompañará siempre. Pidámosle al Señor, por intercesión de la Virgen del Pilar, que los acoja en su reino y descansen eternamente en su paz.
cielo